Rob Carter siempre pensó que su vida en el espacio iba a ser rutinaria después de todo. Él era solo un habitual .h humano navegando por las infinitas galaxias, como técnico de bajo nivel en la estación fronteriza de la nebulosa. El trabajo era simple: arreglar los relés de comunicación, asegurando que los sistemas de energía se mantuvieran funcionales, y ocasionalmente ayudando con reparaciones menores en naves alienígenas visitantes. La vida era predecible, aunque un poco aburrida, y así es como Rob lo prefirió. Eso es, hasta que una noche fiel cambió todo. Todo.com pensó en la gala anual de la Unidad Galáctica, una celebración celebrada en el Luyesoy, la prestigiosa estación fronteriza nebulosa. Rob nunca ganó para eventos de la alta sociedad. Había sido arrastrado allí por su mejor amigo Dom, quien insistió en que saliera más y experimentar la diversidad de culturas alienígenas, que Rob había aceptado a regañadiente, sabiendo que probablemente implicaría pararse en una esquina bebiendo torpemente una bebida extraña, mientras extraterrestres de todos los Rinkenest, la galaxia mezclada, en su elaborado atuendo exótico, la horca, era abrumadoras, por decirlo menos. Helenas de todas las formas y tamaños llenaron el grandioso hall, sus risas y conversaciones mezclándose en una sinfonía de lenguas extranjeras. Rob, vestido con un traje alquilado que se sentía demasiado apretado, se paró cerca de la barra, agarrando un vaso brillante de una bebida iridiscente que parecía más un experimento científico que algún consumible. Suspiró con los ojos vagando por el multitud, preguntándose cuánto tiempo tuvo que soportar esto antes de poder pasar desapercibido. Y fue entonces cuando la vio. Mirana, la supermodelo más famosa de la galaxia, entró en la habitación en la que estaba Ontario, una especie conocida por su impresionante belleza y gracia, con piel suave y reluciente que reflejaba la luz como la superficie de un océano en calma, y un cabello plateado, largo y suelto, cascada por su espalda. Ella era la epidemia de elegancia. Su presencia parecía para lanzar un hechizo sobre la habitación, silenciando la charla mientras las cabezas giraban en ella dirección. El corazón de Rob dio un vuelco mientras sus penetrantes ojos violetas escaneaban a la multitud, y luego, imposiblemente, esos ojos cerrados hacia él. Rob parpadeó congelado en su lugar cuando la mirada de Mira pareció estrecharse un poco. S.O. enría, jugando en sus labios. Su mente aceleró. No había forma de que ella pudiera estar mirando a él. Era solo un don nadie, un personaje de fondo, en este escenario extravagante. Erró antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Merera comenzó a caminar hacia él, cada paso con gracia y deliberado. Rob Carter le pidió a su voz, suave y melódica, pero con una pizca de curiosidad juguetona. Rob miró atónito. Sí, ese soy yo. Él logró tartamudear la sonrisa de Mira. Se ensanchó. He oído hablar de ti. Ella dijo que su tono lleno de diversión. Eres diferente. Rob sintió que su corazón latía diferente. ¿Qué podría ella querer decir? Que él abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, la mano de Mira rozó suavemente su brazo. Ven conmigo. Ella susurró, su voz suave, pero dominante. Sin pensar, Rob la siguió moviéndose entre la multitud. O en un sueño, apenas se dio cuenta de que el gran salón se desvanecía detrás de él. Como Mea lo llevó a una sala de estar más tranquila e íntima. Las luces eran tenues, un suave resplandor sobre los lujosos asientos, y la lujosa decoración. Era como si ellos habían entrado en un mundo completamente diferente. Uno en el que la presencia de Mirina era incluso más magnéticos mientras se sentaban en uno de los lujosos sofás que Rob trató de calmar un torbellino de pensamientos corriendo por su mente. ¿Qué podría alguien como Mera posiblemente quiera con él? Él no era nadie importante, no era especial, y sin embargo,
Aquí él estaba sentado con el extraterrestre más buscado de la galaxia. ¿Te preguntas por qué te traje aquí?, dijo Mea, sus ojos fijos en los de él, con una intensidad que hizo que su aliento atrapara. Rob asintió sintiendo completamente fuera de su muerte. Me gustan los humanos, ella dijo simplemente, ella dedos trazando ligeramente el borde de su vaso. Eres impredecible, diferente de todas las otras especies que he conocido. Rob Carter. Me llamó la atención. El cerebro de Rob luchó por mantenerse al día, pero porque la sonrisa de Mira era suave pero enigmática. Tal vez porque no tratas de impresionar a cualquiera. Eres solo tú, y eso es raro, en una galaxia llena de gente tratando de ser algo que no son. Rob se tragó la garganta seca. Solo soy un técnico. Arreglo las cosas. Morera se inclinó más cerca de su cara, a solo centímetros de quizás. Esa es exactamente la razón por la que estoy interesado. Antes de que Rob pudiera responder en los labios de Mira se encontraron con su suavidad y electrificación. Su mente se quedó en blanco. El mundo que los rodeaba, desvaneciéndose en el olvido. No estaba seguro de cuánto duró el beso, pero cuando terminó, Mira retrocedió con una sonrisa satisfecha, su mano descansando ligeramente sobre su pecho, que ella susurró: es solo el comienzo. Rob yacía en la cama mirando al techo, tratando de procesar los eventos de la noche anterior. La lujosa suite en la que ahora se encontraba contrastaba con sus modestos cuartos en la estación fronteriza de la nebulosala. Luz suave se filtraba a través de los grandes ventanales, proyectando un cálido resplandor sobre los elegantes muebles de la habitación. Pero todos robaban en lo que podía pensar era en Mira, la supermodelo más famosa de la galaxia, y el hecho de que, por alguna razón inexplicable, lo eligió. Volvió la cabeza, medio esperando que todo hubiera sido una especie de sueño surreal, pero no ella. Habitación era real. Las sábanas sedosas, las almohadas de felpa y el tenue aroma de Mirus, perfume persistente en el aire. Todo eso lo arraigó en la realidad, y luego estaba el recuerdo de su beso. Aún estaba vívido en su mente, que ahora no era del tipo que se dejaba llevar. En las glamorosas vidas de la élite de la galaxia, él era solo un chico sencillo, alguien que mantuvo la cabeza gacha e hizo su trabajo. Pero aquí estaba enredado en algo que se sentía muy lejos, demasiado grande para que él lo manejara antes de que Rob pudiera detenerse demasiado en sus pensamientos. La puerta de la suite se abrió con un silbido silencioso. Él se sentó con el corazón latiendo con fuerza, mientras Mera entró a la habitación, luciendo tan radiante como siempre. Su cabello plateado caía en cascada a su espalda, y su piel azul brillante parecían brillar a la luz de la mañana. Río. Cuando lo vio, sus ojos brillaban con ese mismo brillo juguetón que lo había atraído la noche anterior a Buenos Días. Ella dijo que su voz llevaba una cualidad casi musical. Rob parpadeó todavía, tratando de envolver su cabeza alrededor de todo. El luto, murmuró corriendo con la mano a través de su cabello despeinado. No estaba seguro de si aún lo estarías. Aquí Morera se rió suavemente mientras caminaba hacia la cama, sus movimientos como elegante como siempre. Ella se sentó a su lado, su presencia reconfortante y abrumadora. Por supuesto que estoy aquí. ¿Por qué no me encogería de hombros Rob sin saber cómo responder a esto? Toda la situación se sintió como algo salido de un sueño, y casi esperaba despertarse en cualquier momento. La sonrisa de Mira se ensanchó a medida que metió la mano en el bolsillo de su elegante bata y sacó algo que hizo que el corazón de Rob detuviera. Una prueba de embarazo que ella hizo. Anne lo sostuvo casualmente como si fuera lo más normal del mundo. Rob miró fijamente la pequeña visión de su mente. Rando, ¿qué es lo que es positivo?, dijo Mea, arrojando la prueba a la cama con una sonrisa traviesa. La boca de Rob se abrió. Espere lo que agarró la prueba de las manos temblaban ligeramente mientras miraba el resultado. Efectivamente,
La pequeña pantalla mostraba un símbolo que reconocí o .es, o confirmó lo que Mea acababa de decir positivo. Hizo eco de su voz, apenas por encima de un susurro. Pero, ¿qué significa que solo Mera se inclinó más cerca de ella? Ojos centelleantes de diversión. Los humanos y los tarianos son altamente compatibles biológicamente hablando. Es raro. Pero cuando sucede bien, digamos que el corazón de Special Rob se aceleró, miró a Merera tratando de procesar lo que ella eran diciendo. Pero ni siquiera nos referimos a cómo puede ser posible. Merera se rió un suave sonido melódico que hizo que Rob se sintiera avergonzado y desconcertado. Oh Rob y los humanos siempre subestimamos las maravillas de la biología. Interespecie, nuestras especies han sido compatibles durante siglos, aunque no es algo que suceda. A menudo considérate a ti mismo Lucky. Lucky Rob sintió que su estómago se retorcía a nudos, y ni siquiera sé qué decir. Me extendió la mano y colocó suavemente su mano sobre la suya. No tienes que decir nada en este momento. Sé que esto es mucho para asimilar en Rob. Miró su mano apoyada en la suya tratando de calmar sus carreras pensamientos. ¿Qué significa esto? Me refiero a lo que sucede ahora. La expresión del espejo. Se suavizó significa que tú y yo estamos conectados de una manera que muy pocos en la galaxia experimentarán. Voy a tener un hijo nuestro N. Las palabras golpearon a Rob como un montón de descansos. Un niño su mente corrió tratando de imaginar lo que eso podría significar, cómo podría alguien como él, y nadie de la Tierra ser arrojado repentinamente a algo tan monumental que Mira pareció sentir su confusión interior, y apretó su mano gentilmente. No tienes que preocuparte, Rob. Sé que esto es abrumador, pero no estás solo en esto. Rob la miró con el ceño fruncido. Pero yo no incluso sé qué hacer. Quiero decir, solo soy un técnico, no lo soy, no estoy listo. Para esta, Mira sonrió suavemente, sus ojos violetas, llenos de una calidez que lo sorprendió. Nadie está realmente listo para algo como esto, pero lo resolveremos juntos. La palabra resonó en la mente de Rob, y por primera vez, desde entonces, el torbellino de la noche anterior sintió una extraña sensación de calma. Mira no era solo una celebridad intocableo, ya no era una supermodelo alienígena. Ella era alguien que lo había elegido por razones que él todavía no podía entender, y ahora estaban atados por algo mucho mayor de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Rob tomó una profunda aliento, tratando de estabilizarse a sí mismo. No sé lo que depara el futuro, dijo en voz baja, pero haré lo mío. La sonrisa de Besmir se iluminó. Eso es todo lo que pido mientras se sentaban allí en la tranquilidad de la suite de lujo. La enormidad de la situación que aún se cierne sobre ellos les robano. Pudo evitar sentir que su vida acababa de dar un giro que nunca podría haber imaginado. Y aunque no sabía qué venía lo siguiente, una cosa era segura, nada volvería a ser lo mismo. Rob pasó los siguientes días en una extraña neblina, tratando de adaptarse a la realidad de su situación. Su vida de simple técnico, a bordo de la estación fronteriza nebulosa, había estado completamente patas arriba, dondequiera que iba. Se sentía como el peso de esta nueva responsabilidad abrumadora lo seguía. Iba a ser padre de un hijo extranjero, nada menos y no cualquier extraterrestre, sino el hijo de Mira Shana, un ícono de toda la galaxia que Mea había sido entendiendo. Que ella no lo presionó para obtener respuestas, ni le exigió que tomara decisiones que cambiaran su vida, en él actuó en cambio. Ella le dio espacio, mientras mantenía viva su conexión con pequeños gestos casi tiernos. O en risa rápida, un toque suave de su mano, mientras se cruzaban en los pasillos, o un mensaje nocturno en su comunicador, recordándole que estaban juntos. En esto, pero incluso con toda la tranquilidad de Mira, Rob no pudo evitar la creciente ansiedad en su pecho. ¿Qué significaba esto realmente para ellos? ¿Y cómo significaría el resto de la galaxia?
Reaccionan si descubren que no tuvo que preguntarse por mucho tiempo que estaba encendido la tercera mañana después de su encuentro. Cuando comenzaron a surgir los primeros signos de problemas, Rob estaba pasando por su normalidad. Registros de comunicación, de verificación de rutina, revisando los horarios de reparación cuando el dispositivo sonó bruscamente, era Don, su mejor amigo, sonando inusualmente frenético. Rob necesita llegar a la cubierta principal. Ahora, ¿qué está pasando? Rob preguntó de inmediato sintiendo una sensación de inquietud. ¿Solo ven aquí? Querrás ver esto por ti mismo. Don respondió, antes de cortar la línea. El estómago de Rob se retorció mientras se dirigía a la cubierta principal, la más grande y concurrida área de la estación donde se transmitían noticias y comunicaciones de toda la galaxia constantemente. Al entrar en la bulliciosa habitación, notó de inmediato que el zumbido habitual de la jornada laboral había sido reemplazado por un murmullo silencioso de susurros preocupados. La gente se reunía alrededor de la pantalla de visualización central con la cara llena de conmoción e incredulidad. Rob atravesó a la multitud hasta que se paró frente a la pantalla, y su corazón se hundió cuando vio el título parpadeando en letras de bombilla. VUEKG. N. Mirana embarazada de un niño humanoide. Ascendientes galácticos le secaron la boca a Rob. Su peor miedo se había hecho realidad. La noticia ancla, una bonificación de aspecto rígido, con características angulares nítidas, estaba entregando el informe, con la gravedad de una declaración. En tiempos de guerra, en una revelación impactante, fuentes han confirmado que la famosa supermodelo Tariana Mirana está esperando un hijo con un humano. Un evento sin precedentes en la historia galáctica, mientras que los detalles de la situación sigue sin estar clara. Los expertos ya están sopesando las posibles ramificaciones políticas y sociales. Esta unión entre especies cambió la pantalla a varios expertos y funcionarios de diferentes planetas, cada uno ofreciendo su propia opinión sobre el asunto. Algunos eran cautelosamente optimistas, otros francamente escandalizó. A un representante de aspecto particularmente sombrío del dominio Kabar, un notoriamente xenófobo Empire, se burló de la cámara. Esto es una desgracia, gruñó el representante. Los humanos siempre han sido impredecibles, pero esto cruza una línea. El tariano supermodelo, llevando un hijo humano, es una violación de todas las tradiciones que tenemos sagrado. El corte de la imagen a un reportero parado afuera de la lujosa finca de Mirain Taros Prime, donde multitudes de fanáticos y manifestantes ya habían comenzado a reunirse. La voz de la reportera estaba tensa mientras hablaba. Como pueden ver detrás de mí, emociones están corriendo alto en ambos lados. Algunos están celebrando este evento histórico llamando. Es un símbolo de unidad entre especies, mientras que otros lo ven como una amenaza para la estabilidad galáctica. Calando rápidamente, y no está claro cuánto tiempo antes de que sea necesaria la intervención. Las manos temblaron mientras tomaba un retroceda en su mente al darse cuenta de que esto era mucho peor de lo que había imaginado. Galaxia entera lo sabía. Y ya no era solo un problema personal, era una tormenta de fuego política y social. Don apareció a su lado, su rostro pálido y no sé cómo salió esto, Rob, pero está en todas partes donde la gente habla de Aeon, en todos los planetas. Incluso los altos mandos de la estación comenzaban a hacer preguntas. Rob tragó un sentimiento fuerte. O si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No pensé que escalaría así. Pensé que teníamos tiempo. Don sacudió Shula. Cabeza es demasiado grande para callarse. Mea es una de las figuras más famosas de la galaxia, y ahora hizo un gesto impotente a la pantalla. ¿Qué eres? Rob no tenía una respuesta.
Apenas entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo, y mucho menos cómo se suponía que debía navegar. Sus pensamientos seguían volviendo a Mea. ¿Cómo estaba manejando esto? ¿Estaba a salvo? La gente se volvía contra ella por su conexión. Zyfunket, el comunicador de Rob, zumbó en su bolsillo, al que buscó a tientas respóndelo. Su corazón se aceleró cuando la voz tranquila de Mea llegó a través de Rob. Necesitamos hablar. Encuéntrame en la bahía de Atraque en 10 minutos. Antes de que pudiera responder, la línea se fue. D-O-N muerto. Puso una mano en el hombro de Rob. Imagínate esto. Rob asintió con la cabeza. L. A ese piernas se sentían como plomo mientras se dirigía a la bahía de Atraque. Los pasillos eran borrosos. Su mente se aceleraba con pensamientos de cómo todo se había salido de control tan rápido cuando finalmente llegó a la bahía de Atraque. Mira fue esperándolo junto a un elegante barco plateado. Su confianza habitual parecía sacudida. Auenquei. Ella sonrió cuando lo vio robar. Dijo en voz baja acercándose a él. Intentó devolver la sonrisa, pero el peso de la situación lo presionó. Mira, ¿se está la noticia? Ella asintió con la expresión en serio. Lamento que tuvieras que enterarte de esta manera. No quería salir. No de esta. A mí no. Pero no hay forma de detenerlo ahora. ¿Qué vamos a hacer? Rob preguntó sintiendo perdido por completo. Los ojos de Mira se ablandaron, y ella colocó una mano sobre su pecho en él. En el momento en que vamos a enfrentarlo juntos. Pero primero tenemos que dejar ellas cosas en la estación. Se están complicando, y no quiero que te atrapen en medio de eso. Sal de la estación donde estás. 5. Amos. Rob le pidió a su corazón latiendo a un lugar donde podamos pensar lejos de todo el caos. Hay una casa segura en Tarbos Prime. Estaremos fuera de nuestro alcance. Por un tiempo, el tiempo suficiente para descubrir nuestro próximo movimiento. Rob dudó mirando hacia Atohas. L. A estación, toda su vida. Había estado aquí, y ahora estaba a punto de dejarlo todo atrás. Pero cuando miró a Mira, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Estaban juntos en esto, para mejor o peor. Hey Rob. Dijo que su voz era constante. Vamos. Mira sonrió, una mezcla de alivio y determinación a sus ojos. Bueno, es hora de tomar el control de nuestra historia. Como abordaron el barco y se prepararon para dejar la estación atrás, Rob no pudo evitar sentir que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La H de los motores del barco llenó el silencio como Rob dejó atrás la estación Nebula Frontier. A través de las ventanas panorámicas que Rob pudo ver la estructura en expansión, desvaneciéndose en la distancia, un recordatorio de la vida que era ahora, dejando una mezcla de emociones arremolinándose dentro de él. Emoción de miedo y un profundo sentido de incertidumbre. Bloaha se sentó a su lado en la cabina, su mirada fija hacia adelante, mientras ellos aceleró hacia Tarbo Prime. Las estrellas se extendieron ante ellas como un bastón. Sea Rob se encontró mirándola cada pocos minutos, inmóvil, luchando por comprender completamente la gravedad de la situación. Huía con una supermodelo alienígena, con destino a un desconocido destino, y su hijo híbrido, estaba en el centro de una galaxia controversia. Entonces, ¿qué le pidió Rob a su voz, rompiendo el silencio que no hizo? Incluso sé lo que realmente estaba pidiendo. Era más una súplica de algún tipo de dirección, cierta claridad en medio de él. Caos. Mira volvió hacia él, su expresión tranquila, pero resuelta ahora. Nosotros averigüe qué queremos, no qué espera la galaxia de nosotros, no qué esperan los medios en dice, pero lo que queremos para nosotros y para nuestro hijo. Sus palabras lo golpearon como una jita a nuestro hijo. La realidad seguía hundiéndose y cada vez Rob sintió un abrumador sentido de responsabilidad. Ya no era solo un técnico, ya no era solo Rob Carter. El humano común que había estado vagando por la vida estaba a punto de convertirse en padre,
la mitad de una asociación que podría cambiar el curso de las relaciones entre especies. Pero ¿cómo podría estar preparado para algo como esto? ¿Qué pasa si no estoy listo? Rob dijo, expresando el miedo que le había estado carcomiendo desde el momento en que Merera le había dicho que estaba embarazada. Quiero decir que nunca imaginé esto. Ni siquiera pensé en tener niños, y ahora esto es enorme. ¿Qué pasa si lo estropeo todo? Mira atravesó el consuelo a su mano descansando ligeramente sobre su brazo. Su toque fue suave, pero firme se astigándolo en el momento Rob. Nadie está listo para algo como esto, ella ha dicho en voz baja. Pero te elegí porque creo en ti, no necesito que seas perfecto yo solo. Necesito que seas tú, y juntos lo resolveremos. La miró buscando la verdad en sus palabras. Ya allí había una confianza inquebrantable, una creencia que de alguna manera contra viento y marea podrían hacer que esto funcionara. Rob suspiró recostado en su asiento. Supongo que no tengo muchas opciones ahora. Mira sonrió con una risa suave escapando de sus labios. No, no lo haces, pero eso es lo que lo hace emocionante. No antes de que Rob pudiera responder un pitido de advertencia de la consola, expresión de Mea cambió instantáneamente a ella, entrecerrando los ojos mientras revisaba los escáneres de la nave. ¿Qué le pasaba? Rob le preguntó a su aumento de la frecuencia cardíaca. Estamos siendo seguidos, Mera, respondió con su voz tensa. La sangre se enfrió seguido de quien Mera no respondió de inmediato con los dedos volando sobre los controles. Los sensors del barco enfocaron un barco que se acercaba rápidamente y los ojos de Rob se abrieron. Conocimiento. Es un barco Calder. Mira, dijo sombríamente, que el dominio Calder. Rob había escuchado historias sobre ellos. Un imperio de extraterrestres militaristas, con poca tolerancia por lo que consideraban inferior especies. Y ahora lo perseguían a él y a Mira. ¿Por qué estaría el Calder? Después de que Rob nos preguntara, aunque en el fondo sabía la respuesta, el Calder nunca había ocultado su desdén por los humanos. La noticia del embarazo de Mea probablemente se había extendido al igual que los incendios forestales, y un híbrido humano serían vistos como una afrenta a sus rígidos ideales. Debieron haberse enterado de él las noticias. Mea dijo que tenía la mandíbula apretada y que no quieren que este niño nazca. Pulso acelerado que hacemos. Merera lo miró, su expresión feroz. Nosotros corrió, escondió una serie de botones y el barco avanzó con los motores funcionando mientras disparaban a través del espacio. Rob agarró los costados de su asiento, bombeando adrenalina a través de sus venas. La nave Calder persiguió su elegante corte de agujeros negros a través de las estrellas como un depredador. Las luces rojas parpadearon en el tablero de instrumentos del barco, indicando que sus perseguidores se estaban acercando rápidamente a Mea. Dijo que su voz era tranquila pero concentrada mientras guiaba. El barco dio un giro brusco, esquivando por poco una serie de explosiones de plasma entrantes. El estómago de Rob se tambaleó mientras se retorcieron y viraron a través de las estrellas. Pilotaje experto de Mir, manteniéndolos justo fuera del alcance de los calderataques. Pero estaba claro que los Calder no se rendían fácilmente. La potencia de fuego del barco enemigo era implacable, y Rob podía sentir la tensión aumentando en el aire a medida que cada perno de plasma se acercaba más y más a golpearlos. No pueden correr más rápido que ellos por mucho tiempo. Mea le dijo que su voz estaba llena de frustración. Necesito perderlos en el campo de asteroides más adelante. Rob miró desde la ventana gráfica y vio las formas irregulares de asteroides que se avecinaban en la distancia. Su corazón latía, volando a través de un campo de asteroides a gran velocidad. Era un movimiento arriesgado, pero podría ser su única oportunidad de que Merera
no lo hiciera. Asilo. Viró el barco hacia el campo tejiendo expertamente entre las enormes rocas que seguía el barco Calder. Con menos por prisión. Los ojos de Mira estaban fijos en el camino que tenía por delante. Sus manos firmes, mientras navegaba por el obstáculos mortales que la nave sacudió mientras golpeaban un pequeño asteroide. Pero Merera mantuvo ella. Es genial. Ajustando su rumbo. Con un movimiento de su muñeca, todavía están sobre nosotros. Rob dijo que mirando los escáneres, el barco Coltar estaba ganando de nuevo sus cañones de plasma, cargando por otra embestida. Los labios de Mira apretados en una delgada línea. No, por mucho tiempo. Al igual que el calderbarco preparado para disparar, Mira hizo una inmersión repentina, rozando peligrosamente cerca a la superficie de un asteroide masivo. El Calder, incapaz de igualar su maniobraje, estrelló de cabeza contra el asteroide. Su nave explotó en un brillante destello de luz. Rob se quedó sin aliento. No lo había hecho. Dio cuenta de que había estado sosteniendo que estaban a salvo. Por ahora Mira exhaló sus manos aún, agarrando los controles que estaban cerca. Rob asintió con la cabeza y su corazón seguía acelerando demasiado cerca mientras ellos escombros de la nave Calder se desvanecieron en la distancia. Rob se dio cuenta de lo serias que se habían vuelto las cosas. Esto no era ya casi sobre ellos. Había fuerzas por ahí, fuerzas poderosas que quería detenerlos a toda costa, y ahora más que nunca sabía que lo habrían hecho. Para luchar por proteger su futuro, las estrellas finalmente dieron paso a la nebulosa atmósfera dorada de Tarbó. Premi, como guiaron su nave hacia la superficie del planeta. Rob había oído hablar del mundo natal tariano antes, exuberante paraíso, donde tecnología y naturaleza convivían en perfecta armonía, pero al verlo por primera vez, se quedó sin aliento. El cielo brillaba, con tonos dorados y morados, y debajo, de vastos bosques de imponentes cristales y árboles, se extendían hasta donde alcanzaba. Ríos de líquido azul brillante atravesaban el paisaje, y su luz se reflejaba en las heces, en patrones fascinantes. Un mundo diferente a todo lo que Rob había visto, tanto alienígena como hermoso. ¿Esto es Tarbó? Prime Rob preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Mientras contemplaba la vista, Mera sonrió suavemente a su lado. Sus ojos brillaban de orgullo en casa, dijo ella, llevando un profundo sentido de pertenencia. Descendieron hacia una ciudad en expansión, enclavada en el valle. Debajo de ellas estructuras eran torres relucientes para dormir que parecían crecer orgánicamente desde el suelo. Sus superficies brillaban en ella a luz del sol. Fue una sorprendente combinación de arquitectura futurista y belleza natural. Un equilibrio perfecto que hizo que Rob sintiera como si hubiera entrado en otra dimensión. Cuando aterrizaron en una de las bahías de aterrizaje de la ciudad, Rob sintió una sensación de temor. Se arrastra sobre el Targos Prime. Era el mundo de Mea, el lugar donde él como un humano era un extraño. ¿Sería aceptado aquí? ¿Sería su hijo? ¿Aceptado aquí? Estas preguntas pesaban mucho en su mente, mientras seguía a Mea por la rampa del barco hacia el suave superficie pulida de la plataforma de aterrizaje. Un grupo de tarianos los esperaba en la vez de la rampa su atuendo regio marcándolos como individuos de altade, pie a la vanguardia. Había una figura alta e imponente, su cabello plateado reluciente a la luz, sus ojos, la misma violeta que Mira, eran fríos y calculadores. Como ellos. Decidió por Rob. Ese es mi padre. Mera susurró con voz tensa de tensión. A el rey. Tario. Rob se le cayó el estómago a su padre, de quien conocía a Mira. Una familia importante. Pero el rey, esto no fue solo un reencuentro con su gente. Fue una confrontación con la realeza.
El rey adelantó su mirada sin dejar a Rob. No dijo nada durante mucho tiempo. Momento en que el aire se llenó de juicios tácitos. Cuando finalmente pronunció, su voz fue profundo y autoritario. ¿Quién es este espejo humano? El rey preguntó a su tono, desprovisto de cualquier calidez. Rob sintió una oleada de incomodidad bajo la mirada penetrante del rey, pero Mera se mantuvo firme, su barbilla en alto. Su nombre es Rob Carter. Padre, ella dijo firmemente que él es el padre de mi hijo. Murmullo ondulado a través de latarianos reunidos allí expresan una mezcla de conmoción y desaprobación. Rob tragado duro, sintiendo cada ojo en él, cada susurro crítico cortando en él como una espada. Los ojos del rey entrecerraron su expresión, endureciendo. Te espera que crea que tú, la princesa heredera de Tarboste y Rebagerias, asociarse con un humano. Rob se erizó ante el insulto, pero se contuvo la lengua. Habiendo que este no era el momento para un arrebato. Mira, sin embargo, no fue así. Antensa, no me rebajé a nada. Ella replicó con voz águeda. Rob es mi elección, y respetarás que la mirada del rey se dirigiera a Mira. Su expresión se suavizó solo un poco más. ¿Sabes lo que esto significa? Que un niño como el tuyo será controvertido, provocará disturbios, miedo a que la gente no lo acepte fácilmente. No me importa, Mea, dijo, desafiante, que no dejaré que nuestro hijo sea un peón en algunos juego político. La tensión entre padre e hija era palpable, y Rob sentía como un espectador en una batalla que no tenía nada que ver con él, pero que tenía todo que ver con él. Quería hablar para defenderse, pero el peso de la situación lo hizo dudar. El rey estudió a Mira durante un momento más, antes de volver la mirada hacia Rob, como midiendo su valor con cada segundo humano que pasaba. Dijo vas fría. ¿Entiendes lo que has hecho? Has metido a mi hija en una tormenta de controversia, has puesto en peligro el futuro de este reino. Rob sintió que un nudo de ansiedad se apretaba en su pecho, pero sabía que tenía que hablar para demostrar que no era solo un espectador. Respiró hondo y se encontró con la mirada del rey, que nunca tuvo la intención de causar ningún daño a Rob. Dijo su voz firme, a pesar de la presión. Pero me preocupo me cuido a nuestro hijo y haré lo que sea necesario para protegerlos. Los ojos del rey escudriñándolo, en busca de cualquier signo de debilidad o falta de sinceridad, el silencio estirado, sobrepesado y opresivo, hasta que finalmente el rey apartó su expresión ilegible. Puedes quedarte, dijo su voz entrecortada. Pero sé que esta es tú la presencia. Aquí es frágil. Tendrás que demostrar que eres humano. Rob exhaló lentamente. El alivio se apoderó de él, aunque sabía que esto era solo el comienzo de los desafíos que tenía por delante. Se le había dado una posibilidad, pero el camino a seguir era incierto. Cuando el grupo comenzó a dispersarse, Mea le tocó el brazo suavemente, suavizando su expresión, que salió mejor de lo que esperaba. Dijo con un pequeño sonrisa. Rob levantó una ceja. Veter, tu padre prácticamente amenazó con patearme fuera del planeta. Mea se rió suavemente, la tensión en el aire, aliviando un poco. Confía en mí. Eso fue restringido para el Rob. Logró una pequeña sonrisa, pero el peso de la situación aún se avecinaba en su mente. Habían llegado al mejor momento de Taro, pero su viaje estaba lejos de terminar. Si acaso la verdadera batalla acababa de comenzar, juntos tendrían que navegar, no solo por los desafíos de criar a un hijo, sino también por el escrutinio de todo un mundo. Galaxy y una familia real, que podría no ser tan acogedora como Mea esperaba. Los días tras la llegada de Rob y Mera a Tarbo Prime se llenaron de una sensación de unas, mientras Mea intentaba hacer su vida. Parece normal que Rob no pudiera ignorar las sutiles tensiones tácitas que persistían entre él y la élite tariana a donde quiera que iban. Las escaleras seguían los susurros, las cejas levantadas, los juicios para Mera.
Este era su mundo. Pero para Rob era un paisaje extraño donde tenía que demostrar su valía a cada paso. El Palacio Real era una maravilla arquitectónica, un complejo en expansión de torres altísimas y salones cristalinos que parecían crecer naturalmente del paisaje circundante. Dentro de las murallas estaban revestidos de piedra iridiscente que brillaba con el más mínimo toque de luz. Rob nunca había visto nada pero tan hermoso como era. No podía deshacerse de la sensación de que no pertenecía, que Mea había tratado de preparar el próximo desafío a la antigua tradición taria de los juicios de la corona. Como padre de un miembro de la realeza, y Rob tuvo que someterse a una serie de pruebas, no solo para demostrar su valía ante la realeza familia, pero para todo el reino. Era un derecho de paso impregnado de honor y una tradición centenaria, y aunque Mea creía en él, Rob no pudo evitarlo. Perro siente una creciente ola de dudas. La mañana de las pruebas llegó más rápido de lo que Rob esperaba que se encontrara a sí mismo de pie en el patio del palacio, vestido con atuendos ceremoniales que fluyen túnicas oscuras con intrincados bordados plateados, muy lejos de los monos utilitarios que usaba en la estación fronteriza Nebula. El patio estaba lleno de espectadores, nobles y plebeyos ansiosos por presenciar al humano que se atrevió a ponerse de pie. Entre ellos, Mira estaba a su lado, su mano descansando suavemente en su brazo. «Entendí esto», ella susurró, su voz llena de tranquila confianza. «Solo sé tú mismo, Rob, eso es todo lo que necesitas hacer». Rob asintió, pero por dentro sentía cualquier cosa menos confianza en sí mismo. Escaneó a la multitud, captando las miradas de desaprobación de varios nobles tarios. Entre ellos estaba el padre de Mir, Elry, de pie alto e inexpresivo en un balcón con vista al patio. Ellas pruebas de la corona son algo más que la fuerza que Mira le había explicado la noche anterior. Ponen a prueba tu corazón, tu mente y tu espíritu. No se trata de ser el más fuerte, se trata de ser fiel a quien eres. Como Rob tomó un respirando hondo, un anciano tario dio un paso adelante, vestido con elaboradas túnicas que lo marcó como el gran árbitro de los juicios. Sus agudos ojos violetas se posaron sobre Rob antes de dirigirse a la multitud. «Los juicios son sagrados para nuestro pueblo». El alto árbitro comenzó a hacer eco de su voz a través de él. «Patio no son simplemente una prueba de destreza física, sino una prueba de sabiduría, de carácter y resiliencia. Hoy, este Rob Carter humano enfrentará estas pruebas no solo por él mismo, sino por el honor de nuestro reino y el futuro de su hijo». Rob tragó saliva, sintiendo el peso del momento presionándolo. El alto árbitro señaló hacia el primer desafío, una gran plataforma en el centro del patio donde una serie de complejos dispositivos mecánicos estaban dispuestos. Era un antiguo rompecabezas tariano diseñado para poner a prueba las habilidades para resolver problemas y el ingenio. Su primera prueba, tejía el árbitro anunciado, es resolver el enigma de los antiguos, que este rompecabezas tiene generaciones desafiadas de eruditos tarios. Requiere paciencia, lógica, hay creatividad. Rob se acercó al rompecabezas con cautela, su mente corriendo por el rompecabezas. Un arreglo complejo de placas de metal cambiantes, engranajes y piedras brillantes. Todo lo cual necesitaba alinearse en una secuencia precisa para desbloquear el mecanismo. La multitud observó en silencio, mientras Rob estudiaba el rompecabezas, tratando de dar sentido a los intrincados patrones. «Vamos, Rob, pensé que arreglabas relés de comunicación en barcos que nadie más podía reparar. Tú puedes. Hizo esto, respiró hondo y comenzó a mover las piezas lentamente al principio y luego con más confianza a medida que comenzaba a ver la lógica detrás del rompecabezas. Era un poco como arreglar un motor roto.
excepto en una escala mucho mayor, a medida que cambiaba de marcha. L a pieza final en su lugar. El rompecabezas hizo clic, y los engranajes cobraron vida. Desbloqueando el mecanismo con un suave zumbido. La multitud murmuró en aprobación y Rob, sentí una oleada de alivio. Una prueba abajo. La segunda prueba fue de fortaleza, pero no en el sentido tradicional. En lugar de un duelo físico, Rob recibió una gran piedra pesada que brillaba débilmente. Con una luz interna, su tarea era llevar la piedra a través del patio a un lugar distante. Pedestal. Pero había una trampa. La piedra se haría más pesada con cada paso. A medida que Rob levantó la piedra, ya podía sentir su peso presionando sobre sus hombros con cada paso que parecía crecer. Más denso el esfuerzo por llevarlo, haciéndose cada vez más intenso. Sus músculos gritaban en protesta y sudaban. Comenzó a avalorios en la frente. Pero Rob apretó los dientes y siguió moviendo ellos susurros. En la multitud se hicieron más fuertes a medida que se acercaba a la mitad del camino. El peso casi insoportable. Ahora podía sentir las piernas temblaban debajo de él, pero se negó a detener. Las palabras de Neara resonaban en su mente. O lo sé tú mismo, Rob. Eso es todo lo que necesitas hacer. Así que siguió avanzando, paso a paso agonizante. Cuando finalmente llegó al pedestal, Rob dejó la piedra con un fuerte golpe, sus brazos temblando por el esfuerzo. La multitud estalló en vítores, y Rob se permitió una pequeña sonrisa de agotamiento. 2 intentos abajo. Pero cuando Rob atrapó su aliento, el alto árbitro levantó una mano para silenciar sus ojos agudos y calculando el juicio final que anunció. Es uno de corazones, que Rob parpadeó, confundido. El alto árbitro hizo un gesto y una gran pantalla holográfica apareció ante la multitud mostrando una imagen. De Mira, no solo una imagen, pero un recuerdo. Fue el momento en que se conocieron por primera vez en el gala de la Unidad Galáctica, cuando Mira lo había besado por primera vez. La mirada de los árbitros le aburrió este juicio. Pondrá a prueba la pureza de tus intenciones, humano. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Es el amor lo que te guía o algo más? Rob sintió que el peso de la pregunta se asentaba sobre él como una nube de tormenta. Miró a Mira, que estaba de pie con sus brazos. Cruzó mirándolo atentamente. Sabía que esto era una prueba de su corazón, de sus verdaderos sentimientos por ella. Rob respiró hondo y habló con voz firme. Sí, claro. Estoy aquí hoy porque amo a Mira. Dijo que las palabras llegaban fácilmente. Y dudarlo. Nunca esperé nada de esto. Nunca pensé que estaría aquí con el Ahom. El mundo enfrenta estas pruebas, pero nada de eso cambia la forma en que me siento todo. Para mí ella es valiente, fuerte y amable, y lucharé por ella, por nuestro niño, no importa lo que cueste. El silencio que siguió fue ensordecedor. El corazón de Rob latía con fuerza en su pecho, mientras el alto árbitro consideraba sus palabras. Finalmente, el árbitro supremo asintió con la cabeza. Los juicios están completos. Rob Carter apasó la multitud. Estalló en aplausos. Y Mera corrió al lado de Rob con la cara radiante de orgullo. «Lo hiciste, ella», susurró su voz, llena de emoción. Rob sonrió sintiendo una sensación de logro bañarlo. Había demostrado que no solo para los tarianos, sino para él mismo. Cualquiera que fuera el desafío que tenía por delante, sabía que él podía enfrentarlos. Pero cuando el rey descendió de su balcón, su expresión ilegible, Rob se dio cuenta de que la parte más difícil aún podría estar por venir. El gran salón del palacio estaba inquietantemente silencioso. Mientras Rob se paraba ante el rey, el gobernante Tario, la mirada penetrante perforó
en su rostro una máscara ilegible de autoridad y juicio. Las pruebas habían puesto a prueba la fortaleza mental y el corazón de Rob ya había superado cada uno. Pero este momento final se sintió como la verdadera prueba del rey. Aprobación Merera se paró junto a Rob, su mano descansando suavemente sobre su espalda. Ella estaba una imagen de calma, pero Rob podía sentir la tensión en su toque. Momento que decidiría su futuro rey Boss. Finalmente pronunció su voz, profunda haciendo eco en las paredes cristalinas. Rob Carter, has superado las pruebas, pero debes comprender la gravedad de lo que queda por delante. No te estás uniendo simplemente a nuestra familia real. Estás forjando un vínculo con una futura reina. Un vínculo que afectará el equilibrio de poder. En esta galaxia, esta no es una decisión que deba tomarse ligeramente. Rob tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de King. Él sabía que estaba en juego. Mea no era una tarea cualquiera. Ella era la realeza destinada a heredar el trono un día, y ahora con su hijo en camino, su lugar en este mundo había complicarse aún más. El rey continuó su mirada aguda. Tienes una elección para hacerte humano. Puedes quedarte aquí al lado de Mea como parte de nuestra familia real Alfamilia. Pero entiende esto. Tu vida ya no será tuya. Será sujeto a nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestras responsabilidades. Alternativamente, puede volver a la suya gente, a la vida que una vez conociste. Serás libre. Pero dejarás atrás este vínculo y dejarás atrás Meera y tu hijo Rob. Sintieron un escalofrío correr por su columna vertebral. Fue lo más elección imposible a la que se había enfrentado: quedarse y ser parte de un mundo que le era completamente ajeno, con todas las responsabilidades y presiones que conllevaban. Eran dejar atrás a la mujer que amaba, a su hijo por nacer y al futuro. Pudieron construir juntos. Mera volvió hacia él sus ojos violetas, llenos de emoción. Rob, no te obligaré a quedarte. Esta es tu decisión. Pero lo que elijas, lo sabes, aunque siempre te amaré. Sus palabras fueron una daga para su corazón. ¿Cómo podría dejarla? ¿Cómo podría alejarse de todo lo que habían pasado por la vida que crecía dentro de ella? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía él quedarse y darse por vencido? Su libertad, su identidad. Él era un humano, un simple técnico, que arreglaba las cosas. ¿Qué negocio tenía ser parte de una familia real? Rob respiró hondo. Su mente se arremolinaba con pensamientos. Miró al rey y luego volvió a mirar a Mea. Y en el final, la respuesta no era sobre el deber o el destino. No se trataba de lo que el rey quería o lo que la galaxia esperaba. Se trataba de amor. No me iré. Rob dijo, su voz se mantiene firme. Amo a Mira y no estoy caminando lejos de ella o de nuestro hijo. Puede que no pertenezca aquí de la manera que crees que debería, pero encontraré mi lugar. Aprenderé, me adaptaré. Haré lo que sea necesario para ser el hombre que se merece. El rey. La expresión se suavizó un poco, como si no hubiera esperado la respuesta de Rob. Allí fue una larga pausa, la tensión colgando espesa en el aire. Entonces, finalmente, el rey habló. Muy bien, Rob Carter, has hecho tu elección. Te quedarás junto a mi lado de la hija y ocuparás tu lugar en nuestra familia. Pero debes saber que serás vigilado de cerca. El futuro de este reino y de mi hija descansa sobre tus hombros. Rob asintió con la gravedad de el momento en que se decidió por él. Supo que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos, que apenas podía enfrentar. Pero para Mira, para su hijo, valió la pena. El rey dio un paso adelante. Colocando una mano en el hombro de Rob. Bienvenido a la familia real humana. Que lo honres este reino con tu fuerza y lealtad. La sala estalló en aplausos cuando se tomó la decisión oficial. Rob sintió una ola de alivio. Aunque sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, Meera envolvió sus brazos alrededor de él. Sonrisa radiante de alegría. Lo hiciste. Ella susurró que nos elegiste. Rob le devolvió la sonrisa tirando de ella a cerrar.
Por supuesto que lo hice. Te elegiría a ti cada vez que la celebración que siguió era diferente a todo lo que Rob había expresado. El gran salón se transformó en un salón de baile, reluciente lleno de risas musicales y las deslumbrantes luces de los nobles y dignatarios del mundo. Tariano de todo el mundo en Galaxy se mezcló, ofreciendo sus felicitaciones. Onquay, Rob N. Podía sentir el peso de su curiosidad y sospecha, que sabía que tomaría tiempo ganarse su confianza. Pero por ahora se centró en el momento en que pasaba la noche. Rob y Mea se alejaron de la multitud, encontraron un balcón tranquilo que daba a la ciudad reluciente. Debajo de las estrellas brillaba en el vasto cielo tariano y recordatorio de lo lejos que había llegado de ser un técnico de bajo nivel en una estación espacial. Al padre de un futuro Royal Mira apoyó la cabeza en su hombro y su mano descansaba sobre su vientre. ¿Estás listo para esto?, ella preguntó en voz baja a Rob. Se rió entre dientes, aunque había un borde de nerviosismo en su voz. Honestamente no tengo idea, pero conozco un halo que no estoy haciendo solo. Mea sonrió con los ojos centelleantes. Eso es todo. Esos asuntos se quedaron allí, en un cómodo silencio mirando las estrellas junto a su futuro incierto, pero lleno de posibilidades para Rob. No importaban que era un extraño, un humano en un mundo de todo. Había encontrado algo por lo que valía la pena luchar por algo, que valía la pena quedándose y sin importar lo que viniera después. Él sabía que estaba listo.